Bien, muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien por acá, muy bien. Bueno, queremos tener una mirada tuya respecto de este escenario. Si querés hablamos de lo último, que es de lo que lo que se va conociendo respecto del impacto que podría tener, de acuerdo a tu mirada, el RIGI. Todavía falta, ¿no? Ese itinerario eh, de tránsito por el recinto en el Senado y eventualmente un tratamiento adicional allí en la Cámara Baja. Al mismo tiempo, algunos rebotes de acciones. ¿Cómo se explica eso y qué estás viendo en torno a a esa coyuntura? Bueno, por supuesto que el dictamen de la ley bases y todo lo que tiene que ver con los cambios impositivos impacta de manera positiva, eh, no solo a nivel político, porque obviamente apuntala un poco la gobernabilidad y las decisiones del presidente y el gobierno del oficialismo, obviamente, de llevar a cabo las reformas que viene planteando. Y obviamente también eh, le da un capital y una importancia en base a lo que vienen hablando, a todo lo que va a pasar en la economía. Por supuesto que hubo algunas concesiones, todavía falta obviamente que se discuta en el Senado el 12 de junio, que es la fecha en la que se va a debatir en el recinto, pero bueno, en principio el dictamen ya es algo positivo, tuvo mucho que ver el nuevo jefe de gabinete, Guillermo Francos, y obviamente hay dentro de estos cambios que hubo ayer en el dictamen o de algunas concesiones que tuvo el gobierno, hay algunas que tienen que ver con el RIGI, como vos mencionabas, que el tema de que las provincias puedan elegir adoptarlo o no, y, y después también en cuanto a bueno, algunas cuestiones vinculadas a ganancias que también impactan a la provincia de Neuquén, algunas cuestiones vinculadas a las regalías mineras, que también ahí hubo sesiones para las provincias. Así que es cuestión de ver qué pasa el 12 de junio, qué pasa obviamente de acá hasta esa fecha, que sabemos que la volatilidad y la incertidumbre en Argentina es moneda corriente, pero bueno, con expectativas de que la política ayude a la economía y que obviamente la economía macro ayude a la micro, que es la diaria de todos nosotros. ¿Cómo ves esa situación, Juan Manuel, de la presión sobre el dólar? Habíamos visto la semana pasada, sobre todo, algún repunte de la moneda estadounidense, cierta presión, ¿no? El gobierno esperando que la liquidación de la cosecha gruesa en mayor cuantía, presiones también de sectores agroexportadores para conseguir un precio mejor en su liquidación. Trae un poco de calma ese escenario, esta cuestión política, por un lado te pregunto, y en esa presión sobre el dólar, y cómo ves esa evolución de la moneda estadounidense, y bueno, qué tanto podría estar incrementándose el nivel de reservas en ese contexto. Sí, la verdad es que lo que es el dólar blue o la mayoría de las variables del dólar hoy, que más allá que son menos, todavía siguen siendo algunas, no tenemos un tipo de cambio unificado, sino que seguimos con cepo y obviamente con algunas variables, o el dólar informal, bueno, obviamente el dólar MEP, el Ujú. contado con liquidación, hay distintos tipos de cambios, que la verdad es que el valor que estaba más estable se había quedado planchado. El dólar oficial también tiene una devaluación o un tipo que en comparación con otras variables de la economía, como puede ser la inflación y el rendimiento de algunos instrumentos, era el que más lento había quedado, el que había quedado más rezagado, con lo cual era lógico que en algún momento esa unificación o ese salto del dólar recupere, digamos, ese tiempo planchado o perdido. Obviamente ahora parece que ahora se volvió a acomodar también con la parte política volvió a relajarse un poco esa cuestión o esa tensión cambiaria que teníamos en estas últimas 2 o 3 semanas. La realidad es que mayo, que ahora está terminando, fue un mes en el cual el dólar subió casi un 20%, el riesgo país también subió cerca de un 18%, con lo cual fue un mes que obviamente fue como para acomodar algunas cuestiones. La baja de tasas tuvo un impacto, como vos mencionabas también, porque la gente en pesos, con el dólar planchado, vendía dólares, usaba esos pesos, le hacía una tasa y después recompraba los dólares casi al mismo valor, con lo cual toda esa parte ahora dejó de servir con la baja de tasas. Después, por supuesto, que el tema del cepo sigue teniendo impacto en los exportadores, toda la parte que vos vinculabas también y que mencionabas del agro, que también está esperando obviamente qué va a pasar con el cepo, ¿no? Para liquidar mejor su producción y principalmente también la baja de tasas, que todo lo que tiene que ver con esas opciones o instrumentos en pesos
dejaron de ser competitivos, rentables y redituables para el inversor. Entonces también se volcó mucho a cubrirse, y también como la previa de todo este dictamen y la dificultad que tiene el gobierno en la parte política, obviamente la volatilidad obedece a la incertidumbre. Y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Que mayo era un mes en el que se discutió mucho qué iba a pasar, hubo cambios en el gabinete, hubo muchas cuestiones también políticas, sociales, de viajes y de cuestiones del presidente y varios funcionarios, que obviamente eso también impactó de manera negativa en cuanto al riesgo país y algunas variables. Pero bueno, hoy lo vemos un poco más estable, y hay que ver obviamente si vuelve a números o a valores un poco más baratos de lo que estamos hoy, o si se sostiene un tiempo más también en estos números. Y estamos hablando con Juan Manuel Gómez Marcheri, él es economista. Y, Juan Manuel, tema, bueno, por supuesto, clave para también dentro de ese itinerario de cuestiones vinculadas al mundo económico, el tema inflacionario, bueno, con esas señales que viene dando hacia la baja luego de ese arranque con la devaluación importante de la moneda, bueno, ha logrado contener hacia la baja en función de ese camino de definiciones económicas que estuvo tomando el ministro y el presidente. ¿Cómo ves, bueno, el dato o las proyecciones para la medición vinculada a este mes, que se va a estar conociendo en 10, 15 días más? ¿Y cómo ves la sostenibilidad de esa tendencia a la baja? Sí, la realidad es que ya en estos primeros 5 meses ya del año, la inflación, más allá de ir bajando, ha llevado a que se sinceren muchos de los precios que estaban quizás congelados o frenados, sobre todo eh, este escenario en el que no teníamos la realidad, o no teníamos el conocimiento de muchos valores de la economía, de muchos precios de la economía. Bueno, este sinceramiento se fue dando. Hay algunas cuestiones que faltan, tanto el tema tarifario que se congeló, es algo también que va a afectar. Hay un montón de temas fiscales que también van atados a la ley bases y también a la modificación de algunos cambios impositivos que van a traer también cierto plan o cierto norte en cuanto a qué va a pasar con la inflación. Va a seguir bajando, obviamente, porque la verdad que estamos en números, este mes se planifica o se piensa que puede estar cercano al 7%, y la idea es llevarlo lo más rápido posible a un 3-4% mensual. No deja de ser altísimo cuando lo comparás con otros países de la región y del mundo, Claro. pero bueno, para nosotros son buenas noticias. La verdad que todos los meses se va bajando. El gobierno también está haciendo la tarea o llevando adelante acumulación de reservas, manteniendo el superávit fiscal y obviamente acumulando capacidad de pago para hacer frente también a estas modificaciones que va a hacer, la liberación del aumento del cepo, y obviamente a tener más herramientas desde lo político en cuanto a estructura económica del Estado para obviamente ir haciendo las modificaciones que hay que hacer. Pero sí, la inflación va a seguir bajando, y obviamente va a estar sujeto también a estas decisiones de cómo liberar tema tarifas, bueno, qué va a ir afectando toda la parte laboral, fiscal y demás, de acá a lo que quede del año, que el segundo semestre es donde se espera que, se hablaba más cerca de mitad del año, yo creo que va a ser más cerca de septiembre, de tener cierta recuperación económica, que es lo que también todos estamos esperando. Claro, 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 recuperar un poquito el poder adquisitivo, ¿no? Con en función de esa estabilidad de precios, ahí se mete en un escenario de ir, bueno, la imagen que a veces se nos ocurre es esa de ir tapas un bache, se destapa otro, ¿no? La cuestión vinculada al mundo de las tarifas es muy gráfica respecto de eso, ¿no? Esto de ir jugar a fondo, medir el escenario también de la posibilidad de seguir afianzando esa ruta, bueno, y definiciones que se vienen dando de, bueno, ir al menos moderando esa búsqueda de liberar precios del mundo energético de modo drástico, que ya viene ocurriendo, pero también sabiendo que parece ser, ¿no? Que no pueden profundizar mucho en esa beta, ¿no? Al menos en este escenario de hoy, digamos, ¿no? Sí, como bien vos decís, cada cosa o cada sector en el que se tocaba o se quería introducir un cambio tenía mucha complejidad detrás. Bueno, todo el tema que hablábamos del sinceramiento de precios relativo a la economía y bueno, toda esa dificultad de que en cada sector o en cada actividad había un mundo detrás de regulaciones, de trabas, de complejidades, que cuando este gobierno asumió, un poco la idea era simplificar, desburocratizar y resolver algunas cuestiones. Obviamente cada sector es muy difícil y por supuesto que es casi imposible hacerlo todo junto, con lo cual son procesos que van a demandar mucho tiempo. Va a haber sectores que van a tener muchas más dificultades para hacer frente a este nuevo sistema de política o de gobierno o de funcionamiento de la Argentina.
y va a haber sectores beneficiados, va a haber sectores que les va a costar más, y por supuesto que cuanto más se ralentice toda esta especie de recuperación, que obviamente ya no va a ser en V, sino que va a ser una U, porque Argentina en V es muy difícil, va a ser un proceso que ya lo estamos viviendo, que va a ser más dificultoso para todos. Eh, lo importante obviamente es que vaya acompañado de todas estas mejoras y todos estos cambios que repercutan de forma positiva hacia adelante y también den un poco de norte a que la gente pueda volver a invertir, no solo de recuperar poder adquisitivo, sino que también las empresas puedan generar trabajo obviamente genuino y que la rueda empiece a circular o empiece a rodar nuevamente, valga la redundancia, para que obviamente eso empiece a mover la economía o a traccionar distintos sectores y pueda hacer que se recupere. El viaje del presidente, más allá de, de que obviamente hay algunas críticas y las cuestiones internas como el tema del GNL y todas las dificultades diarias que vivimos en Argentina, no deja de ser algo importante. Está reunido con los principales referentes o empresarios del mundo, con un perfil muy alto él a nivel internacional, que obviamente puede generar que, como también hablamos un rato del RIGI, de un montón de medidas que si el mundo ve que Argentina tiene un cambio de actitud en cuanto a cómo manejarse y en cuanto a cómo generar trabajo y cómo manejarse a nivel internacional, puede ser muy positivo también para Argentina, siempre y cuando vaya atado a que lo local obviamente también sea fortalecido y que sea acompañado de medidas que sostengan de alguna forma ese vínculo entre lo que puede llegar a venir de afuera en cuanto a inversión, en cuanto al tema del conocimiento, recursos como capital o fondos o dinero, y también aprovechar el recurso natural y local en cuanto a lo humano también, que hay mucho talento en Argentina como para hacer ese mix y que sea fructífero para lo que viene, que sin dudas, como está el mundo hoy, puede ser muy positivo para nuestro país. Claro. Juan Manuel, te hago la última pregunta. Neuquén, en ese escenario, ¿cómo viste que arrancó la gestión Rolo Figueroa? Este tránsito, bueno, tratando de buscar algún modo de relacionamiento y esos canales con el gobierno nacional. Bueno, Vaca Muerta en su mejor expresión, pero bueno, siempre atada a la macro. ¿Cómo ves ese camino de corto plazo para la provincia y bueno, el estado de sus cuentas en este momento? Me parece, bueno, vos algo mencionabas, el tema del vínculo del gobernador con el presidente, más allá de sus diferencias y de que el gobernador había tomado postura en el balotaje el año pasado. Creo que siempre los gobiernos de Neuquén han sido muy inteligentes en cuanto a cómo vincularse con los gobiernos de turno nacionales y en eso creo que no es la excepción Orlando Figueroa, creo que eh, está generando más allá de todo el roce que hubo con la Liga de los Gobernadores Patagónicos y demás en su momento, creo que entiende que también todo este cambio de época, si se quiere, la política nacional, no te podés quedar muy lejos, sino podés tampoco confrontar de manera directa con lo que va a gobernar la nación estos años, y creo que en eso lo vienen llevando de la mejor manera posible. Obviamente todo el tema de ganancias es algo positivo, o sea, Claro. las modificaciones que hubo en el dictamen con respecto a ganancias es algo positivo en cuanto a herramienta política para el gobernador y es algo positivo para los neuquinos. Después todo lo que tiene que ver con el RIGI también es importante para Vaca Muerta y para pensar en obviamente un mayor crecimiento para nuestra región y obviamente cuestiones en las cuales ellos entienden que tienen que apuntalar al gobierno nacional y en otras que por supuesto van a plantar una postura en disidencia, pero bueno, se verá, lleva poco tiempo el gobierno, es difícil sacar muchas conjeturas con estos meses, sí entiendo que va a tener también dificultades, sobre todo hacia fin de este año, cuando empecemos otra vez un año político o electoral como es el año que viene, más interno en cuanto a hacia dónde tomar la postura o qué medidas llevar adelante. Cuando vos tenés una coalición con tantos espacios diferentes, creo que ahí se le va a haber que estar atento ahí a la muñeca del gobernador para ver hacia dónde orienta las políticas en Neuquén y obviamente también teniendo en claro las dificultades económicas que plantea la provincia y que obviamente no es gratis todo el tema del endeudamiento, no es gratis también el tema de la falta de obras nacionales y bueno, hay que ver también qué medidas o qué herramientas va a tener el gobierno provincial para hacer frente a las dificultades económicas, que obviamente no deja de ser una provincia que está dentro de Argentina y que no es ajena a lo que vaya pasando a nivel nacional,
pero creo que hay mucho potencial para poder consolidar Vaca Muerta, para fomentar también actividades turísticas, para pensar también en muchas actividades que pueden aportar a la economía provincial y obviamente a lo nacional, y creo que hay mucho por apoyar o mucho por hacer desde acá, y creo que si el gobernador es inteligente como creo que lo es, lo va a poder llevar adelante. Juan Manuel, un gusto, bueno, poder escuchar esas reflexiones, tu panorama, tu mirada respecto a este momento económico, el momento político, y bueno, muchas gracias por el tiempo, ¿eh? Un placer, cuando quieran y estamos en contacto. Muchísimas gracias, te mando un abrazo, que tengas buena tarde.